Muy bien, ahora vamos a estudiar las propiedades de la transformada de Fourier. Vamos a poner transformada de Fourier como título principal. Transformada de... Bueno, quedó bastante feo este título, pero se entiende. Transformada de Fourier, propiedades. Vamos a ver varias. Empecemos. La 1 es la linealidad. Dice que la transformada de Fourier de A1 por F1 de t más A2 por F2 de t es igual a A1 por la transformada de Fourier de F1 de t más A2 por la transformada de Fourier de F2 de t. Bueno, es una propiedad muy sencilla, bastante obvia. Recordemos que la transformada de Fourier se define como una integral impropia, ¿no? La de F1 es integral entre menos y más infinito de F1t a la menos i omega t, diferencial t. Los dos es similar, hace que demostrar esto es muy sencillo, no lo vamos a demostrar. Simplemente hay que plantear la transformada de Fourier de A1F1 más A2F2, se separan dos integrales y queda demostrada. Vamos entonces a la segunda propiedad. La segunda propiedad tiene un nombre que se llama desplazamiento de la original. Y dice lo siguiente. Dice que la transformada de Fourier de f de t menos a es igual a e a la menos i, me olvidé la i, menos i omega a por la transformada de Fourier de f de t. Bien, bueno, f de t menos a todos sabemos que es el desplazamiento de f, ¿no? La gráfica de f de t menos a es exactamente la gráfica de f, pero corrida a. Si a es positivo se corre toda a la izquierda, si no se correrá hacia la derecha. Por eso se llama desplazamiento original. No sé si lo aclaramos antes, pero cuando hablamos de transformada de Fourier, siempre hablamos de la f de t, la llamamos la original, y la f de omega la llamamos la transformada, ¿no? O la función original, la función transformada. Bien, vamos a demostrar esta propiedad. Demostración. Tratemos de obtener lo que dice ahí, la transformada de Fourier de f de t menos a. Bueno, por definición esto es la integral de menos infinito más infinito de esa f de t menos a por e a la i menos i, perdón, omega t diferencial t. Hagamos un pequeño cambio de variable, u igual t menos a. Bueno, obviamente diferencial u diferencial t, no hace falta que... Bueno, lo escribimos ya que estamos. Diferencial u diferencial t, entonces ¿qué pasa? Los límites no cambian, al restarle a sigue siendo menos infinito más infinito. F de t menos a se transforma en f de u. E a la menos i omega, hasta ahí no cambia nada. Cuando tengo que poner t es u menos a, perdón, u más a. Y diferencial t dijimos que es lo mismo que diferencial u. Genial. Entonces esto es igual a integral de... Vamos a hacer una cosa. Bueno, vamos a hacerlo en dos pasos, sí, vamos a hacerlo en dos pasos. Menos infinito, más infinito, distribuyo la exponencial, eso es lo que voy a hacer. F de u, e a la menos i omega u por e a la menos i omega a. Diferencial u. E a la menos i omega a sale afuera. Integral de menos infinito a más infinito. No me está entrando muy justo esto, bueno, no importa. F de u, e a la menos i, ya me tragué el i, omega u diferencial u, me quedó un poquito encimado, pero se entiende. Y resulta que esto que está acá, ¿quién es? Olvídese que la variable se llama u diferencial u. Si se llamara t, esto, f de t a la menos i omega t diferencial t, esto es la transformada de Fourier de f de t. O sea que me dio e a la menos i omega a por la transformada de Fourier de f de t. Exactamente lo que dice que tiene que dar según la propiedad. Genial. Vamos a la tercera propiedad, que se llama desplazamiento
de la transformada. Bien, ¿qué dice? Dice que la transformada de Fourier, si la transformada de Fourier de f de t se llama f de omega, como habitualmente la llamamos, entonces resulta que se puede demostrar que la transformada de Fourier de e a la i a t por f de t da f de omega menos a. Fíjense, ahora sí ya lo demostramos, pero antes de demostrarla, fíjense que hay una simpática simetría con la propiedad anterior. La propiedad anterior habla de desplazar la original, la f chiquitita. Esta habla de desplazar la transformada, la f grande, desplazamiento del original, desplazamiento de la transformada. Cuando desplazo la original, la transformada da lo mismo multiplicada por la exponencial con menos i omega a. Cuando desplazo la transformada, la original, la antitransformada, da lo mismo por la exponencial con ia t. O sea, acá multiplico por la exponencial con un signo menos, acá multiplico por la exponencial con un signo más, ¿no? Ia la variable, ia la variable. Bueno, hay una simetría interesante que se va a repetir en una serie en otros casos. Vamos ahora sí, como dije, a demostrarla. Demostración de esta propiedad. A ver, la transformada de e a la i a t f de t. Vamos a calcularla y ver si nos da lo que dice acá que da. Veamos. Esta transformada es la integral de menos infinito más infinito de e a la i a t por f de t, lo que quiero transformar, por la e a la menos i omega t diferencial t, que es la definición de transformada de Fourier. La función que quiero transformar por la exponencial esta negativa por diferencial t. Bueno, genial. Esto es lo mismo que integral de menos infinito más infinito. Puedo juntar las exponenciales, pongo la f de t y me queda e a la menos i, y t es factor común. Entonces menos i por omega menos a t. A ver, ¿está bien lo que hice? Esto sería la menos i omega t, está acá. Menos menos da e a la i a t, está acá. Perfecto. ¿Y esto? ¿Quién es esto? Bueno, esto si se fijan es, si a omega menos a lo llamamos p, ¿sí? Esto es la transformada de Fourier aplicada en p. O sea, si acá dijera omega, esto diríamos que es f de omega. Pero como dice omega menos a, bueno, es f de omega menos a, es f de lo que acompañe a... ¿dónde tengo una definición de una transformada común y silvestre? Bueno, no tengo ninguna otra hoja, digamos, esto es lo más parecido que tengo. Lo que acompaña a menos it, eso es el lugar donde está aplicado la f grande. Entonces, esto quiere decir que la f grande está aplicada en omega menos a. O sea, esto es f de omega menos a, que es lo que decía el enunciado. Que la transformada de esto da esto y la transformada de esto dio esto. Genial. Vamos a la siguiente propiedad. La siguiente propiedad es la derivada, es la 4. Se llama derivada de la original. Original. Prúngate. Dice que la transformada de Fourier, si la transformada de Fourier de la f de t es f de omega, entonces la transformada de Fourier de f' de t de su derivada da i por omega por f de omega. Bien, recuadramos como todas las propiedades que venimos recuadrando. O sea, derivamos la original y su transformada hay que multiplicarlo por i. Veamos, demostración. Demostración. A ver, tratemos de obtener la transformada de Fourier de f' de t. Bueno, por definición es la integral de menos infinito más infinito de f' de t por e a la menos i omega t por diferencial t. Esto es igual a, vamos a integrar por partes, considerando que esta es nuestra u y esta es nuestra b'. Entonces, la integral por partes me da u por b, o sea, b es f, obviamente. F de t por u e a la menos i omega t. Todo esto entre menos infinito y más infinito. Menos integral, dejo un espacio a propósito, integral entre menos infinito y más infinito de b por diferencial u. B es f de t,
La diferencial U es menos I omega que sale afuera, pongo un más, y un I omega lo pongo afuera lateral. Por la misma exponencial, e a la menos I omega t diferencial t. Toma, acá. Bien, ahora, veamos un poquito. ¿Qué pasa con esto? A ver, analicemos lo siguiente. Si existe la transformada de Fourier, evidentemente existe, porque lo dice la hipótesis de esta propiedad, existe la transformada de Fourier de f de t. Entonces, ¿se acuerdan que esto, la transformada de Fourier la definimos con un teorema de la integral de Fourier, blin, blum, blan? Tenía una serie de hipótesis. Una de las hipótesis era que la integral de menos a más infinito del módulo de f de t, la última hipótesis era, tiene que ser convergente. Si esta integral es convergente, integrando en menos a más infinito, obviamente el límite, cuando t tiende tanto a más como a menos infinito, pongo dos límites en uno, tf de t tiene que ser cero. Si no, para que lo pueda integrar hasta infinito, los límites en infinito de la función que integro tienen que ser cero. Por lo tanto, cuando acá reemplazo por más infinito y por menos infinito, esto tiende a cero. Y esto no. Es una exponencial que tiene un módulo 1, no tiene ningún problema. Por lo tanto, esto me permite afirmar que a esto que llamo 1 es igual a 0. Entonces, implica la transformada de Fourier 1 es igual a 0. No, vamos a ponerlo en el renglón de abajo, así no parece que fuera una implicancia solamente de esto, la implicancia es de los dos. De esto y de esto, entonces la transformada de Fourier de f' de t termina siendo esto que vale 0 más esto solo. ¿Y esto solo qué es? Es I por omega. ¿Y quién es esto? Esto quedó exactamente escrito f de omega. Es la transformada de Fourier de f de t. O sea, f de omega. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Quedó demostrada la propiedad. Esta propiedad la podemos generalizar. Generalización. Porque podemos decir que... ¿Qué pasa si yo quisiera transformar f segunda? Bueno, f segunda es f', prima de vuelta. Si la transformada de f' es esto, y cuando transformo la derivada de una función tengo que multiplicar a la que tenía por i omega, que sí que la transformada de f segunda es i omega cuadrado por esto, y la transformada de f tercera es i omega todo al cubo por esto, y así en general la transformada de Fourier de f enésima de t va a ser i omega elevado a la n por f de omega. Genial, vamos a la propiedad 5, que es la simétrica de esta, es la derivada pero de la transformada. Vamos. Dice que si la transformada de Fourier de f de t es f de omega, y acá me agrego una hipótesis nueva, la integral de menos infinito a más infinito de módulo de t f de t, ojo que no es la misma que teníamos antes, porque estamos multiplicando por t, esto es novedoso, diferencial t es convergente si se dan estas dos cosas. Entonces resulta que menos it por f de t que la transformada de Fourier de esto, me quedó medio, la transformada de Fourier de menos it f de t es igual a f' de omega. ¿Se entiende? Transformada de Fourier de menos it f de t es f' de omega. Fíjense que otra vez, antes de demostrarla, vamos a recuadrarla, vuelve a haber una simetría parecida a como hubo en el caso anterior, en los desplazamientos. Derivada original, derivada transformada. Cuando derivo la original, si derivo la f chiquita, a la transformada tengo que multiplicar por i omega. Si derivo la f grande, a la original la tengo que multiplicar por menos it. O sea, es como que le hago la misma operación pero cambiando de signo. Antes pasaba lo mismo. Multiplicar por una exponencial e a la i omega en un caso y a la menos i, a la i algo en un caso y a la menos i algo en otro caso. Acá parecido. Multiplico por i omega, o sea, i por la variable menos i por la variable. Bueno, demostremos. Demostración. A ver,
Vamos a empezar por el final. Calculemos f' de omega. F' de omega es la derivada respecto de omega de la integral de menos infinito más infinito, de f de omega, o sea, de la integral de menos infinito más infinito de f de t por e a la menos i omega t diferencial t. Bien, quiero derivar la integral. Si hubiera convergencia uniforme, si hay convergencia uniforme, después lo vamos a demostrar, por ahora asumamos que sí, entonces esto es lo mismo que la integral de la derivada, o sea, es la integral de menos infinito a más infinito de la derivada respecto de omega de f de t e a la menos i omega t diferencial t. La derivada de respecto de omega, la única omega que hay está acá, o sea que esto es la integral de menos infinito a más infinito de bajo un menos it por f de t por e a la menos i omega t por diferencial t. Muy bien. Y si yo a esto le pongo un lindo corchete, resulta que esto es la transformada de Fourier de este corchete. Porque hay una función de t por e a la menos i omega t diferencial t, integral de menos más infinito. O sea que esto es la transformada de Fourier de menos it f de t. Genial. Y esto es lo que queríamos demostrar. Que la transformada de Fourier de menos it f de t da f' de omega. Hay un igual en todo el renglón. Genial. Lo único que nos queda por confirmar es si realmente existía esa convergencia uniforme. Vamos a ver si podemos lograr ponerla en este renglón. ¿Hay convergencia uniforme? Veamos. A ver, calculemos la integral entre menos infinito más infinito de menos it f de t por e a la menos i omega t diferencial t módulo. Esta integral que es la que estamos calculando, a la que le aplicamos la inversión entre derivada e integral. Veamos, este módulo de esta integral es menor o igual, como siempre, integral de los módulos. Integral menos infinito más infinito. La i no afecta, así que me pongo módulo de t f de t. La exponencial tiene módulo 1, así que me queda esto diferencial t. Y esto, casualmente, es lo que decía la hipótesis que tiene que converger. Justamente por eso está la hipótesis, porque la necesito para la convergencia uniforme. Esto es convergente. Esto es convergente, por hipótesis. Por hipótesis. Entonces, esto quiere decir que es menor que m. Es menor que una cota m que no depende de la variable omega. Acuérdense que siempre el secreto de la convergencia uniforme es que tengo una cota que no depende de la variable. Entonces, como pasa eso, justamente por ese criterio de convergencia uniforme, implica hay convergencia uniforme. Porque esto está acotado por algo que no depende de la variable. Genial. Propiedad número 6. Integral de la original. Vimos desplazamiento de las dos, derivada de las dos, ahora vamos a ver integrales de las dos. Esto empieza diciendo que si la transformada de Fourier de f de t es f de omega y la integral de menos infinito más infinito de f de t diferencial t es 0. 0, ojo, no me piden convergente, ni me hablan de módulo como hablaba la definición de la transformada de Fourier. Es la integral sin módulo y dice que tiene que valer 0. Bueno, está bien. Puede valer 0 porque f de t puede tomar valores positivos y negativos. Si pasa esto, entonces la transformada de Fourier de la integral de menos infinito a t de f de t diferencial t es igual a f de omega dividido, positivo acá, este signo menos está totalmente de más, y omega. Entonces una i y omega.
Bien, recuadremos. Genial. Demostración de esta propiedad. Veamos. Partamos de que... de la integral esta. Partamos de la integral de menos infinito a t de f de t diferencial t y vamos a tratar de obtener su transformada de Fourier. A ver si nos da lo que dice ahí. Bueno, esto es la integral de menos infinito a infinito de toda esta cosa por la exponencial correspondiente, etc. Vamos a ponerlo entre cachetes, como está ahí. Integral de menos infinito a t de f de t diferencial t por e a la menos i omega t diferencial t. Ahí estamos. Bueno, entonces ahora vamos a integrar por partes. A esto lo voy a considerar u, a esto lo voy a considerar b'. Vamos. Esto es igual a u por b. Bueno, u es lo mismo. Vamos a poner integral de menos infinito a t de f de t diferencial t. Vamos a poner entre paréntesis. Por b. B es la integral de esto, es esto dividido la constante. E a la menos i omega t dividido menos i omega. Todo esto va entre menos infinito y más infinito. Wow. Menos integral, voy a sacar un espacio a propósito porque voy a sacar algo afuera. Integral de menos infinito a infinito de v diferencial u. V es esto dividido menos i omega, eso es lo que saco afuera. El menos i omega, entonces pongo más 1 sobre i omega. Bueno, la integral la pongo después. Después, bueno, no se olviden, vamos a poner integral. Pero antes de la integral voy a poner diferencial b. La diferencial b es justamente f de t, porque si esto es f de t integrado, cuando derivo me da f de t. O sea que esto me da f de t, y ahora sí la exponencial que prometí que iba a poner, e a la menos i omega t diferencial t. Bien, fantástico. A ver, analicemos un poquito esto. Vamos a llamarlo 1. 1. Hay una segunda hipótesis que nos va a ayudar. Integral de menos infinito y más infinito de f de t diferencial t es igual a 0, ¿no es cierto? Hipótesis. Dice esto. Entonces, si esta integral es 0, quiere decir que cuando t tienda a más... yo tengo que reemplazar en menos infinito y más infinito. Primero el más infinito, después el resto del otro. Cuando t tienda a más infinito, esta integral que queda acá queda de menos a más infinito. O sea, queda exactamente la de la hipótesis, que dice que vale 0. O sea que en más infinito esto tiende a 0 y todo esto no tiene problema. Omega es una constante, no depende de t. Y la exponencial tiene módulo 1, así que tiende a 0. O sea que 1 tiende a 0 cuando t tiende a más infinito. Luego, la integral de menos... Cuando t tiende a menos infinito, me queda la integral de menos infinito a menos infinito. De f de t diferencial t. Esta no hace falta ninguna hipótesis, nada. Es la integral de menos infinito en un intervalo nulo. Esta es 0. Entonces, 1 también tiende a 0 cuando t tiende a menos infinito. O sea que esto se anula en los dos extremos. Bien, genial. Entonces, finalmente, la transformada de Fourier, bueno, acá me quedó petizo, de la integral de menos infinito a más infinito de f de t diferencial t dio igual a. Esto se anuló. 1 sobre i omega. ¿Y qué quedó acá? Esto no es ni más ni menos que f de omega. O sea que esto es f de omega dividido i omega, que es lo que decía la propiedad. Vamos a la 7, que es la integral de la transformada. Integral de la transformada. Bueno, esta dice que
la transformada de Fourier de f de t es f de omega. Sí, la transformada de Fourier de f de t es f de omega. Y además, la integral en un vecinal de 0 de f de t dividido t, diferencial t, es convergente. Con estas dos hipótesis se puede demostrar que la transformada de Fourier de f de t dividido menos i por t da la integral de menos infinito a omega de f de z diferencial z. Par de comentarios. Primero, ¿por qué pongo esta variable rara, esta letra griega z? Porque esto tiene que ser una función de omega. Entonces, omega está en el límite de integración, no puedo usar omega para variable de integración también. La variable de integración desaparece cuando reemplazo los límites. Segundo comentario. Fíjense, otra vez, esto lo vamos a recordar, otra vez aparece la misma simetría que se viene repitiendo tanto en el desplazamiento como en las propiedades de la derivada. Acá tengo integral de la original e integral de la transformada. Cuando integro la original, la transformada la tengo que dividir por i, la variable. Cuando integro la transformada, a la original la tengo que dividir por menos i, la variable. O sea, es otra vez la misma operación en el otro lado, pero cambiando el signo. Bueno, bien, esta no la vamos a demostrar. Si quieren, hay un apunte publicado con todas estas propiedades. Está demostrada esta última. Es larguísima la demostración, no la vamos a hacer acá. Larguísima y bastante sofisticada. Vamos a la última propiedad. 8. Cambio de escala. Cambio de escala. Dice, si la transformada de Fourier de f de t es igual a f de omega, entonces la transformada de Fourier de f de k por t es f de omega dividido k, todo dividido módulo de k. Bueno, vamos a demostrarlo. Demostración. A ver, vamos a hacer un... a ver, la transformada de Fourier, empecemos por ahí, de f de k por t, que es lo que nos interesa saber cuánto vale. Por definición es la integral de menos infinito más infinito de f de k por t por e a la menos i omega t por diferencial t. Genial. Vamos a hacer un cambio de variable. Sencillo. Bastante obvio. X igual k por t. Lo que pasa es que voy a hacer diferenciar distintos casos. Voy a diferenciar k mayor a 0 y después k menor a 0. ¿Por qué? Porque cambia el signo y me cambia las cuentas. Sobre todo los límites de iteración. Con k mayor a 0, la transformada de Fourier de f de k por t se transforma en la integral. Fíjense, si k es positivo, los límites no cambian. Infinito se transforma en infinito y menos infinito en menos infinito. Entonces, menos infinito más infinito. Esto es f de x por e a la menos i, atenti. Bueno, w. T es x sobre k. X sobre k. Y diferencial t, diferencial x, perdón, es, anotémoslo ya que estamos, es k diferencial t. O sea que diferencial t, diferencial x dividido k. Ponemos diferencial x dividido k. Genial, con lo cual esto me da 1 sobre k por la integral de menos infinito más infinito de f de x por e a la menos i. Acá simplemente voy a escribir la k dividiendo a la w en vez de dividir a la x. Y le pongo un paréntesis. Diferencial x. Solamente para que se vea claramente que x diferencial x. Si la variable de x se llamara t, esto es la transformada de Fourier, pero en vez de aplicada en w sobre k. O sea que esto en realidad es f de w sobre k dividido k. ¿No? Por 1 sobre k, así que es dividido k. Genial. ¿Qué pasa si k fuera menor a 0? Entonces la transformada de Fourier de f de k por t sería, bueno, acá lo que pasa, si k es menor a 0, lo que pasa es que cambian los límites. Cuando t tiende a menos infinito, x tiende a más infinito y viceversa.
Entonces esto es la transforma integral entre más infinito y menos infinito de f de k por t se transforma en f de x, e a la menos i w t es x sobre k. Nada más, listo. Y si k es nada, diferencial x dividido k. Perfecto. Entonces, esto es igual a, doy vuelta a los límites y pongo un signo menos. Entonces me queda, saco la k afuera, menos 1 sobre k, integral de menos infinito más infinito, de f de x, e a la menos i, otra vez agrupo la k dividiendo a la w, pongo paréntesis, x diferencial x. Bueno, entonces esto que me dio. Lo que está acá adentro es, de vuelta f, la f pero aplicada en omega sobre k. Está dividida por menos k. O sea que esto me da f, vamos a poner un igual para que quede más alineadito, de omega sobre k, y todo dividido menos k. Ahora bien, cuando k es positivo divido por k. Cuando k es negativo divido por menos k. En realidad, si k es negativo, menos k da positivo. En realidad lo que estoy haciendo es dividiendo siempre por el módulo de k. En conclusión, podríamos decir que la transformada de Fourier de f de k por t da siempre f de w sobre k dividido el módulo de k, que es lo que dice la propiedad. Un detalle, no puse k igual 0. ¿Por qué? Porque k igual 0 no tiene sentido. F de k, si k igual 0, f de kt es f de 0, es f aplicada en un punto, no deja de depender de t. O sea que no tiene ningún sentido calcular eso. Bien, terminamos con las propiedades.